Bueno amigos, continuamos con esta aventura de aprender a anunciar el querigma. Yo recuerdo que el querigma plenamente lo recibí hace como unos 20 años y fue una difusión muy grande del Espíritu Santo porque se comprende todo el plan de salvación que Dios tiene para la vida de uno. Y aunque había estado en procesos de catequesis, había estado en procesos de grupos juveniles, aunque había estado en procesos de servicio a la comunidad a través de diferentes ministerios que se ejercían, pues como que uno iba ahí muy bien y se sentía rico y feliz, pero realmente cuando se anuncia el querigma y uno recibe el querigma, comprende la globalidad de lo que Dios quiere para la vida de uno. E indudablemente hay una transformación completa de la vida de la persona, y de eso es que se trata. El anuncio del querigma. El querigma es un anuncio gozoso de que Jesucristo está vivo. Ustedes ya empezaron a leer el libro de La Alegría del Evangelio, y ya empezaron también a leer el texto que se les ha enviado, el querigma según el Nuevo Testamento, que es un documento de la Conferencia Episcopal de Chile que resume muy bien el cómo anunciar el querigma. Y indudablemente empieza con el tema de los objetivos del querigma, hacia dónde debe apuntar el querigma. Y nos remarca este documento que los objetivos no son más que tres para que la persona viva verdaderamente el Evangelio de Cristo. Uno, que la gente tenga fe, crea en Jesucristo, ame a Jesucristo, siga a Jesucristo, es decir, hacer aumentar la fe en Jesucristo. Y como hay algunos que no creen ni siquiera en Jesucristo, es anunciarles a Jesucristo para que ellos crean. Lo primero es hacer creer, ¿no? ¿Y cómo van a creer si no se les ha anunciado? Dice también por allá San Pablo. Y también San Pablo dice que la fe viene por el oír. Es decir, tenemos que sentarlos para que ellos escuchen el mensaje de salvación que Jesús les tiene a través del querigma. Y esto me da pie para hablar también un poco de estos medios audiovisuales y estos medios tecnológicos que hoy nos ofrece el mundo, para decir que aunque alguien se pare frente a un computador y escuche un anuncio del querigma, ese anuncio del querigma necesita de una presencia física y personal de un hombre que anuncia el querigma y unos hombres o mujeres que escuchan ese anuncio. Una mujer que anuncia el querigma y unos hombres y mujeres que escuchan ese anuncio. Esa realidad física en el querigma aún no hemos logrado partirla. Y de hecho ya se dan algunas discusiones en todos los pastoralistas con respecto a si a través de los medios de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación social, se puede o no evangelizar, o si debe o no debe evangelizar. Pero lo importante es que estos medios nos sirvan para llevar al hombre y a la mujer al encuentro personal con Jesucristo en algún momento. Lo que estamos aprendiendo aquí no es el querigma, ni les vamos a anunciar el querigma. Lo que estamos aquí diciéndoles es cómo anunciar el querigma, y les estamos diciendo que ustedes pueden mandarle los textos por correo electrónico, por WhatsApp, por Facebook, se los pueden mandar por alguna de estas mensajerías instantáneas que hoy tenemos, pero ninguno de ellos va a suplir la presencia personal del predicador, del anunciador, del proclamador del querigma con los hombres y mujeres, porque es que no es solamente la palabra, sino que es toda su persona la que anuncia a Jesucristo. Cuando usted dice es que Jesucristo a mí me salvó, cuando usted logra hacerse, usted siente eso en su vida y logra hacer sentir eso en la vida del otro, lo interpela, lo pone contra el Evangelio y le dice, ¿y tú qué? ¿Y tu cambio para cuándo? ¿Y tu conversión para cuándo? Que es el segundo objetivo del querigma, que la gente crea y se convierta. Segundo objetivo del querigma, que la gente se convierta, que haya un proceso de conversión en la persona, un proceso de metanoia. Los técnicos en esto de la evangelización lo llaman la metanoia, que es indudablemente lo que San Pablo también nos dice por allá en sus cartas, el cambio de mentalidad, cambiar la mente. Cambio la loca de la casa, decía una santa, la loca de la casa es esta mente. Hacer que la gente cambie su manera de vivir que no está acorde a los principios del Evangelio. Cambiar. Eso es un proceso que se debe dar en aquellos hombres y mujeres que escuchan el querigma. Hacia allá debe apuntar usted sus catequesis, hacia allá debe apuntar usted sus evangelizaciones, las misiones. Hacer que la gente cambie, tenga fe y que cambie su vida, que adapte su mensaje a la palabra de Dios. Es decir, que logre entrar en la palabra de Dios y logre
confrontar su vida con la palabra de Dios, y de ahí surja entonces una nueva vida, una nueva persona, el cambio de vida, la conversión, la metanoia, el cambio de mentalidad, lo que le sucedió al hijo pródigo que estuvo a punto de comer las algarrobas, era la comida de los marranos, y para la cultura judía eso era una cosa muy terrible, pues para los judíos comer el marrano era un sinónimo de transgredir la norma, la ley, porque los marranos eran los animales de dos pezuñas que estaban prohibidos por la ley. Y entonces este hombre judío quería comer no marranos, sino la comida de los marranos por debajo. Y cuando estaba en esa situación dijo, en la casa de mi padre los jornaleros ganan más y están mejor que yo. Voy a ir a la casa de mi padre. Ese cambio, esa transformación es la que yo tengo que producir a través del anuncio del querigma en las personas. Bueno, el que tiene que producir eso es el Espíritu Santo, pero yo tengo que favorecer ese encuentro personal. Encuentro. Yo, Pedro Ortiz, anunciando el querigma, tengo que favorecer el encuentro de la persona con Cristo Jesús. Y aquí me acuerdo de ese pasaje en el que cuando estábamos en la escuela y nos gustaba una niña que estaba en el otro salón. Y entonces el compañerito que sabía iba y sin uno decirle nada le decía a la muchacha, ese Pedro está enamorado de usted. Y ella, ay, ¿ella quién? No, que no hay quién. Y venía y me decía a mí, es que ella me habló de usted. Y después iba y le hablaba del uno y hablaba del otro, hasta que lograba concertar una cita y él empezaba a mirar diferente a la muchacha y la muchacha le empezaba a mirar diferente a uno. Este hombre hacía de anunciador de ese amor que surgía en la vida de estos dos, y lograba concertar ese encuentro personal entre estos dos hombres y mujeres que se supone se querían. Pero aquí no es dos hombres, sino que es el encuentro con el hombre, con la mujer y Jesús. Eso es lo que yo tengo que favorecer, un encuentro personal con Jesús y las personas que vayan al anuncio del querigma. Eso es lo que yo me tengo que desgastar cuando anuncio el querigma, cuando preparo el retiro, si lo puedo preparar de 3 días, que lo voy a preparar de una semana, que voy a preparar que los refrigerios, que preparo el mensaje, que preparo la dinámica, que preparo el canto, que preparo la lectura, que preparo la oración. Todo lo que prepare tiene que favorecer el encuentro, no es más. Y no es el encuentro con el movimiento, ni el encuentro con la espiritualidad que yo estoy predicando, ni el encuentro con el párroco, ni el encuentro con los amigos. Es el encuentro de esa persona con Cristo Jesús. Así estén en comunidad, así hayan 50, así haya 100. Es Él y Jesús. Ella y Jesús. A través de lo que tú estás pronunciando. Por eso hay que prepararse. Y es fácil hoy realmente buscar documentos que traigan el anuncio del querigma. Aquí en la página web de la Arquidiócesis de Cali hemos preparado un material de contenido querigmático. Usted lo puede bajar, www.arquicali.org, baja el material sobre el querigma que tenemos ahí y empieza a hacer los anuncios del querigma. Pero para eso tenemos que entender un poquitico qué es lo que vamos a hacer con estos hombres y mujeres que llegan a nuestras catequesis. Lo primero entonces es hacer que la gente crea. Lo segundo, hacer que la gente se convierta, haya un cambio, una transformación en la vida. Aquí al fondo, aquí, es que la cámara voltea. Aquí en el fondo, a ver si logro, aquí en el fondo tenemos el pasaje de los discípulos de Emaús. Iban 2 discípulos a un pueblecito llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, conversando de lo que había ido. Y su actitud era una actitud triste, una actitud de derrota, una actitud de no fe, de no creer, de no esperanza, de derrota completa. Pero entra Jesús y les anuncia, se anuncia él mismo desde las escrituras conocidas y todos los profetas, y salen transformados. Esto es lo que yo tengo que hacer en un retiro del querigma, en un anuncio del querigma, en un proceso querigmático. Hacer que la gente crezca en su fe, ame a Jesús, se entregue a Jesús y salga con fe y convertida. Pero ahí no para la cosa, ahí no para los objetivos que tenemos que perseguir nosotros en el querigma. Sigue otro que es muy importante y no por ser el último es el menos a resaltar. Fe, conversión y el señorío de Jesús en la vida de la persona. Y esta palabra señorío, en estos términos latinos por acá abajo, en Sudamérica, casi no la manejamos.
Es el reinado de Jesús en nuestra vida. La verdad es que la palabra Señor hoy la hemos vulgarizado. Hoy le decimos Señor y ni siquiera tenemos respeto a las personas. La palabra Señor significa mande, es el que manda, es el que ordena, es el que dirige. Un Señor es aquel que tiene autoridad y manda, y los demás cumplen. Eso es un Señor. Entonces, cuando hablamos de señorío del Señor, estamos diciendo Señor, mande. Acá abajo en los países, abajo de Colombia, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Ecuador, las personas en lugar de decir Señor dicen mande, mande, mande. Ellos han comprendido muy bien lo que significa alguien que es Señor, es alguien que manda y yo estoy obedeciendo. Aquí en el caso del Evangelio es hacer que las personas agachen su cabeza para que el Señor lo corone, para que hagan a Jesús su Señor. Ese es el objetivo del querigma. Fe, conversión y señorío. Que las personas hagan que Jesús sea el rey de su vida. Lo que pasa es que los reinados que hoy en día tenemos de referencia son reinados de figuras decorativas. Los reinados de los países hoy donde hay estas culturas de reinados, los que mandan son los primeros ministros. Esos son los que ejecutan las acciones, son los que mandan, son los que dirigen el gobierno. Los reinados son figuras decorativas y así hemos tenido nosotros a Jesús por siempre. Lo hemos tenido como figura decorativa y somos capaces de colgar una imagencita en la oreja, de colgar una imagenzota en el pecho, somos capaces de estampar una camiseta grandísima, somos capaces de llevar a Jesús en los tobillos, en fin, lo ponemos en todas partes. Pero son figuras decorativas. Realmente el reinado de Jesús apunta a que Jesús sea el que mande en mi vida. Y eso va uno ejercitándose poco a poco. ¿Qué haría Jesús en estos momentos? En esa situación de vida que usted tiene en estos momentos, aunque no estamos en el querigma, pero en esa situación de vida que usted tiene en este momento y que durante todo el día, durante toda esta semana la ha tenido mascullando, ¿qué hago con esta situación de vida? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esta relación? ¿Qué hago con esta empresa? ¿Qué hago con este trabajo? ¿Qué hago con este proyecto? Ahí, antes de decir qué hago es, ¿qué haría Jesús aquí? ¿Qué haría Jesús aquí? Y lo primero que hago es iluminar con la palabra de Dios ese qué hacer de Jesús, ilumino con la doctrina de la iglesia y lo ilumino con la realidad circundante, hago un ver, juzgar y actuar de mi vida y entonces ahí tengo una acción segura para mi vida. ¿Por qué? Porque he puesto a Jesús por delante y hago lo que Jesús haría, con la iluminación de la palabra, con la iluminación de la doctrina y con el análisis de la realidad circundante del hecho. Eso lo ha hecho la iglesia desde hace mucho tiempo, desde los años 1400 con las juventudes obreras por allá en Francia que practicaron los procesos de revisión de vida, el ver, juzgar y actuar. Cuando yo veo, juzgo y actúo a la luz de Jesucristo, voy a tener un camino certero porque estoy iluminado por la palabra de Dios. Hacer que la gente entienda eso, por Dios. Hacer que la gente entienda que Jesús es el que debe reinar en mi vida, es el rey de mi vida. Y yo no puedo cantar, el rey de mi vida, la número uno, pero si no, eso no me transforma en acciones concretas, no sirve de nada la alabanza. Aquí lo importante es que el querigma lleve a la gente a esos tres elementos que hoy estamos estudiando, que la gente tenga fe, que la gente se convierta y que la gente haga a Jesús su Señor. Para eso, nosotros los evangelizadores pues nos tenemos que preparar. Era tan importante el querigma en en el Nuevo Testamento, que aparece referenciado muchas veces, en muchos momentos, con los verbos concretos con los que se hablaba del querigma. Y eso me invita a mí a pensar de que de alguna u otra manera era la centralidad del Evangelio. Por ahí entraba la gente al Evangelio, al camino, como nos llamaban los primeros cristianos. Por ahí empezaba esa adhesión de fe, ese proceso de conversión y ese distintivo cristiano en la vida de las personas. Así que tenemos que hacerlo. Y para hacerlo nosotros tenemos que saber que somos un instrumento en las manos de Dios. Yo, evangelizador, soy instrumento en las manos de Dios. Soy una herramienta del reino de Dios para la vida de la gente. No soy yo el que cambio a la gente cuando anuncio a Jesús vivo.
No soy yo el chacho, que soy el que saco demonios, y soy el que limpio, y soy el que raso, y soy el que... No, no, es Cristo Jesús el que hace la obra a través de las palabras que Él pone en mi boca. Eso tiene que ser claro, una profunda humildad tiene que acompañar a los evangelizadores carismáticos, porque si no, empiezan a evangelizar desde su evangelio y no desde el evangelio de Cristo Jesús. El evangelio es buena noticia, y la buena noticia es Cristo Jesús, no tu vida. Por eso hay que cuidar mucho esto de los testimonios, que son muy importantes porque muestran el cambio que ha hecho Dios en su vida. Pero a veces los testimonios son mal manejados y se convierten en una chicanería, en un mostrarse lo que hacía yo antes, y que yo era el chacho, y que yo hacía, y que yo era... No, espérate un momentico. Aquí lo que tengo que mostrar es la obra de Dios en mi vida. Y para eso tengo que tener entonces un elemento que tiene que acompañarme a mí, ojalá las 24 horas del día, y es la oración. Orar a tiempo y a destiempo. Ser un hombre, una mujer de palabra de Dios. Oración y palabra de Dios. Eso tiene que sentirse en el caminar del discípulo carismático, del evangelizador carismático. Oración y mucho estudio de la palabra de Dios. Y el tercer elemento es una vida vivida eucarísticamente. Que su alimento sea la Eucaristía y que ese alimento lo lleve a vivir de una manera eucarística. Eso a veces no es muy fácil como comprenderlo, porque creemos que vivir la Eucaristía se vive 45 minutos del domingo y pare de contar. No, la Eucaristía debe continuar en la vida de las personas. Yo estoy sosteniendo que eso de ser personas eucarísticos, el plan pastoral de la Arquidiócesis de Cali nos va a pedir mucho eso, ser personas eucarísticas. ¿Qué significa la palabra Eucaristía? Eucaristía es acción de gracias. Que cuando yo esté en donde quiera que esté, la gente dé gracias a Dios por mi presencia. Eso es ser personas eucarísticas. Dé gracias a Dios porque soy un hombre de fe, porque soy un hombre de conversión, porque soy un hombre de oración, porque soy un hombre de paz, porque soy un hombre de reconciliación, porque muestro a Jesús en medio de ellos y por eso dan gracias. Pero eso es fruto de la Eucaristía. Hombres y mujeres que seamos carismáticos o anunciadores del carisma, tenemos que alimentarnos de oración, alimentarnos de palabra y alimentarnos de la Eucaristía. Eso no puede tener otros elementos que me vayan fundamentando mi ser. ¿Por qué tengo que saber de palabra de Dios? Indudablemente, porque en la palabra de Dios la centralidad está en Cristo Jesús. Y entonces yo tengo que, desde la palabra de Dios, anunciar a Cristo Jesús. Lo que hizo Jesús en el pasaje, acá volvemos, en el pasaje de discípulos de Maús. Dice que cuando los discípulos de Maús le contaron a Jesús que ellos iban tristes porque había un hombre poderoso en obras, palabras, pero que como que los había defraudado, Jesús, dice la palabra, y Jesús les explicó todo lo que las escrituras decían sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Yo tengo que ir a la escritura, no a condenar a la gente. Mire que en el capítulo 4, verso 8 dice que estás condenado. No es para eso la palabra de Dios. La palabra de Dios es para iluminar. La palabra de Dios es para exorcizar, si valga la profundidad de la palabra, exorcizar la vida de la gente, pero iluminando el caminar de la gente. Es para liberar, no para condenar. Para eso voy a la palabra de Dios, para buscar el rostro misericordioso de un Padre que se abaja a la condición de ser humano, a la condición de carne, para salvarnos de la muerte eterna. Que la gente sienta un Dios misericordioso, un Dios que se entrega al ser humano para salvarlo por el amor infinito que Él tiene. Son cosas maravillosas que uno tiene que anunciar en el querigma. Ahora, yo, como evangelizador del querigma, como proclamador del querigma, me tengo que poner entre Dios y el hombre, ¿no? El anuncio del querigma espera una respuesta. Yo anuncio el querigma, pero la gente tiene que responder a ese anuncio del querigma. Es decir, el querigma se da en términos de diálogo. Yo, Pedro Ortiz, con mis palabras, con las palabras que el Espíritu Santo va poniendo en los anuncios, tengo que poner a la persona en situación con Dios. Entonces, en los querigmas, en los retiros que hemos podido predicar, decimos, Dios me ama a mí más que a nadie. Yo no sé si a usted lo amará, pero a mí, yo, Pedro Ortiz, siento el amor de Dios en mi vida cada instante y me ama a mí más que a nadie. Yo no sé usted. El otro va a decir,
si a Pedro lo ama, a mí también. De una, se pone en diálogo con Dios. Así tiene que ir brotando las interpelaciones que hace el predicador, el proclamador, llámenlo como llame el catequista, el evangelizador, tiene que buscar que el otro se ponga frente a Dios y diga, y entonces, ¿yo qué contigo? Eso es un caminar verdaderamente precioso, precioso, precioso en el proceso de evangelización. Vamos a estudiar, o van a estudiar ustedes mucho la figura de Pablo. Pablo, el evangelizador por excelencia, ¿no? Algunos de estos actos de comunicación pues van a buscar suscitar la fe inicial, el querigma, a profundizar el mensaje evangelizador, a usar todas las herramientas que hay en nuestro alrededor para evangelizar y para llamar la atención de estas personas. Pablo en el Areópago, allá llegó y les habló de lo que había visto alrededor. Hombres, veo que ustedes son muy religiosos y todo. Sí, pero vengo a hablarles de un Dios que ustedes no conocen. ¡Pah! Buscó en la cultura, buscó en la realidad aquellos valores que podía usar para que el evangelio fuera inculturado, introducido en la cultura. Ahora, en los Hechos del Apóstol, la lectura de los Hechos de los Apóstoles nos van a ayudar mucho a responder esa pregunta de cómo deben de ser estos actos de comunicación querigmáticos, cómo es que tengo que evangelizar, y van a haber varios espacios. Uno, el modo, que debe ser charlando. La argumentación debe ser discutiendo. El tiempo, dice por allá Hechos de los Apóstoles, que es una larga conversación, Esto no se trata de embutir ahí conocimientos, no, esto no se trata de conocimientos, se trata de enamoramiento de la persona, y eso se da poco a poco. Esto no es a primera vista que lo vi, me enamoré. A algunos les sucederá así, porque el Señor suscita estos procesos evangelizadores de un momento a otro, pero en la mayoría de casos es una larga conversación que se da y que puede durar 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años. Algunos de ustedes estarán preguntando, conmigo casi no pega porque desde hace mucho tiempo venía, desde la primera comunión, desde la confirmación, y apenas ahora fue que despierto. El Señor va hablando con la gente. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues ayudar a que la persona responda a ese diálogo que Dios le va poniendo. Tiene que haber un profundo compromiso del heraldo, del que anuncia el evangelio, porque ese compromiso lo va a llevar a declarar enfáticamente que Jesús ha cambiado su vida. Y eso es importante porque es el testimonio. Juan, el evangelio, el evangelista Juan, el discípulo amado, que él mismo se dice discípulo amado, en las cartas de Juan dice lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto y palpado con nuestras manos. Entonces, si yo no he palpado a Jesús en mi vida, si no lo siento en mi vida, ¿qué voy a anunciar? Entonces en esta conversación hay un gran aporte que hace el heraldo, el evangelizador. E indudablemente vamos a hablar del lugar. El lugar, no hay lugar específico. Puede ser un taxi, puede ser un gran escenario, puede ser un templo, puede ser el comedor de la casa, donde sea. Lo importante es empezar a caminar con la gente para anunciarle el evangelio. No tienen que ser formatos cuadriculados. Tiene que ser en 46 minutos. Si no, en 46 minutos no, el Espíritu Santo no actúa. No, hay procesos evangelizadores a veces que se salen de los formatos. Por ejemplo, esa conversación que usted tiene ahí con un familiar que es bastante escéptico a todos estos caminos de fe, pero usted empezó a dialogar con él y usted le alcanzó a notar algunos visos de fe por allá y usted empezó suave, sin cantaletas, sino a ir dialogando con él para que por allá, después de 3, 4 años, él como que se sintiera más inquieto y usted dijera, aquí está listo, tome el mensaje completo. Es esa conversación. Claro, algunos en estos momentos estamos llamando a que hayan anuncios del querigma. Puede ser que en ese retiro del querigma de 3 días, que en ese proceso del querigma que yo llevé 6 meses en la parroquia, la persona simple y llanamente quede inquieta y se vaya. Pero ahí el Señor está haciendo la obra. El lugar no importa. Lo importante aquí es que el proceso se puede dar en diferentes espacios. E indudablemente vamos a trabajar mucho, o se tiene que trabajar mucho el contenido.
El contenido se tiene que basar en la palabra de Dios. En el anuncio del querigma no vamos a trabajar con el catecismo de la Iglesia Católica. No, no es doctrinal, es bíblico. El querigma es completamente bíblico. Y ojalá que cuando anunciamos el querigma llevemos la Biblia física. No la llevemos escrita en una hojita las citas bíblicas, que para ser más rápido, todavía la gente no le cree mucho a estos aparaticos, la gente no va a querer que leamos todavía de estos aparatos, todavía hay cierta resistencia, la gente quiere escucharlos directamente del libro, de la Biblia. Entonces es mejor que lo lean de la Biblia directamente, de la palabra de Dios. Así se demoren un tricitico, lleven varias hojitas ahí metiditas, separando las citas bíblicas que necesita. Si usted tienen de estos hilitos allí, pues separadorcitos, tengan varios para que separen varias citas bíblicas para acelerar el tiempo. Yo entiendo mucho eso en estos procesos, pero ojalá lo leamos directamente de la palabra de Dios. Entonces, el modo charlando, la argumentación discutiendo, el tiempo, una larga conversación, el compromiso que tiene el heraldo, el lugar y los contenidos, que la palabra de Dios, el plan de Dios para tu vida, el reino de Dios, la buena nueva que es nadie menos que Jesucristo, y indudablemente todo lo que las Escrituras decían sobre Él. Es decir, voy al Antiguo Testamento para descubrir el amor de Dios Padre, ¿no? Y voy a descubrir en el anuncio por allá del profeta Isaías, cómo hablaba ya de que Jesús iba a sufrir por mí. Voy sacando de la palabra de Dios para iluminar todo ese caminar. Vamos a dejar ahí para que en el siguiente video podamos continuar en este caminar de algunas herramientas muy básicas, pero muy interesantes, de cómo anunciar el querigma hoy en medio de nuestra realidad. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.